Hola mis amigos, estamos en La Cima a través del canal TV3, como siempre invitándolos a que ustedes estén conectados a través de Facebook Live y también a través de www.canaltv3.com. Como siempre, en este espacio vamos a tener lecciones de vida, vamos a conocer un poco a nuestro invitado y por supuesto vamos a hablar de temas de actualidad, muchas reflexiones. Nuestro invitado hoy es David Gaitán, que es pastor y periodista. Qué gusto saludarlo, qué bueno que estés en La Cima. Gracias, Jafet, muchas gracias a usted y también a los televidentes que hasta ahora nos están sintonizando. Gracias por la invitación. Muy bien, he estado siempre leyendo algunos de los escritos y siempre son muy críticos y bueno, dejan una gran reflexión, ¿no? Al mundo cristiano. Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad manejamos algo de crítica a través de los textos, pero también mucha reflexión teológica y esto nos ha permitido tener, pues, digamos que cierta aceptación en algunos sectores, en otros no tanta, pero se ha hecho un trabajo con el propósito de traer puntos de vista importantes y necesarios para la iglesia del siglo XXI. Veo siempre en los escritos una gran preocupación por lo que está pasando en el escenario eclesial, es decir, como una crisis teológica, una crisis de identidad, una crisis de profundidad en el mensaje. Eso es lo que yo percibo en muchos de los escritos. Bueno, gracias. Es una lectura que personalmente me honra y que también tiene que ver, sí, con bastante de lo que estamos escribiendo. Hay un amigo chileno, pastor, que actualmente vive en los Estados Unidos y él particularmente termina sus escritos siempre con una frase que a mí personalmente me impacta mucho y él dice, eh, piensa, te va a gustar. Entonces, más bien la invitación es como a eso, ¿no? Como a que pensemos, a que desarrollemos un pensamiento alrededor de la escritura, incluso a un libro de un teólogo que es más bien conservador, no sé si lo conoce Jafet y los televidentes, él se llama John Piper y escribe también un libro que se llama Piense, y desde el conservadurismo cristiano, ¿no? Hace una reflexión con respecto a la importancia de recuperar el hábito de pensar en medio de la iglesia. Interesante eso, ¿no? Porque a veces, infortunadamente, a veces como que no se piensa mucho. Sí. Bueno, y en relación con la actualidad, les podemos comentar que hoy precisamente murió un predicador muy conocido desde hace muchísimo tiempo. Tal vez algunos han considerado que es el predicador más conocido en el cristianismo durante el siglo XX, Billy Graham. A propósito de la muerte de Billy Graham, ¿qué tipo de reflexión te merece este acontecimiento? Bueno, la verdad es que Billy Graham es un pastor americano, ¿no? Pastor de presidentes, ha sido invitado varias veces, muchas veces, a la Casa Blanca y a diferentes escenarios gubernamentales en los Estados Unidos. Y he leído, porque en realidad tengo que confesar que no soy un seguidor muy profundo del ministerio de Billy Graham, eh, pero es una persona que parece que fue como transicionando de la teología fundamentalista o conservadora hacia una teología más, como un poco más progresista, si se quiere. No hay que tener cuidado Aunque con Billy ese Graham tema. era conservador, ¿no? Sí, por Muchas, eso te digo, sí. al comienzo fue bastante, pero no sería el único caso. Hay, habría varios casos de pastores que comenzaron por una línea bien conservadora y que fueron poco a poco, con el pasar de los años, transicionando. He leído algo con respecto a eso, pero no se lo sostengo a nadie. Ya. Por ahí vi en redes sociales que alguien decía, a propósito del legado de Billy Graham, que ojalá el legado que dejó Billy Graham lo estuvieran dejando lo que esa persona decía, los comerciantes de la fe. Sí, vi una reflexión al respecto y nos metemos en problemas con el tema del comercio de la fe porque el comercio de la fe se puede ver en varios escenarios, en diversos escenarios. Billy Graham
quiso predicar un evangelio. Me puedo meter en un problema con lo que voy a decir un poco más orgánico, si se quiere, pero el hijo, Franklin, justamente es más conservador que el papá, es ¿no? más conservador, y ahorita mismo, hace poco realizó una campaña por todos los Estados Unidos promoviendo el voto evangélico. Entonces, por eso digamos que el ambiente teológico con lo que pasa con los Graham y con Billy está bien interesante. Ahí hay mucho material para estudiar y aprender. Muy bien. Esa sería entonces nuestra introducción. En un momento vamos a estar reflexionando sobre muchos de esos temas. Ya nos pueden estar viendo a través de Facebook Live en el fanpage de TV3 y también en www.canaltv3.com. Estamos en la cima a través de TV3. Una pausa y en un momento estaremos nuevamente con ustedes. Estás viendo TV3, televisión alternativa para Colombia y el mundo. ¿Qué tal, amigos? Soy Ley Ortega y estaré con ustedes este y todos los sábados de 2 a 5 de la tarde en nuestro programa Talento Musical, donde tendremos a muchos artistas invitados y estaremos compartiendo con ellos de su vida, de su música y muchas sorpresas más. Así que no se lo pierdan por nuestro canal TV3 de Comunicamos Más, Te Damos Más. Recordemos que es una empresa 100% colombiana. Amigos de Canal TV3, soy Jafet Paz Rentería y los invito para que vean todos los viernes a las 4:30 de la tarde en La Cima Televisión, con notas positivas para vivir mejor. Noticias de actualidad, vitaminas para el éxito, vitaminas para que no muera el amor, algo de música y mucho más en La Cima Televisión. Estamos viendo TV3, televisión alternativa, de Comunicamos Más, Te Damos Más, una empresa 100% colombiana. Muy bien, seguimos en La Cima en este diálogo con David Gaitán. Bueno, ¿de qué manera, cómo David es un pastor diferente? O sea, esa idea del pastor alternativo. ¿Qué se diferencia David de otros tipos de pastores? Bueno, a mí casi no me gusta el rótulo diferente, ¿Sí? porque justamente de un tiempo para acá muchas congregaciones y muchos pastores dicen: yo soy un pastor diferente, esta es la iglesia diferente, esta es una iglesia diferente, yo soy un pastor diferente, y entonces eso se ha convertido como en una muletilla que al final muestra que hay cambios de forma y no de fondo. Entonces hay un pastor amigo, digamos, por lo menos conocido a través de las redes sociales, y él le gusta usar el título de perro pastor y no de pastor. ¿Perro pastor? Perro pastor, porque ¿Por qué? el perro pastor cuida de las ovejas, pero no coge la lana, ni coge la leche Ni de las las ovejas, trasquila. ni las trasquila, sino que simplemente, y al mismo nivel, al ser animal, al igual que la oveja, entonces está al mismo nivel, y le gusta ese título, y no me lo he copiado, pero me llama la atención más como ese título. Entonces, hoy día pues la iglesia tiene muchas expresiones. Yo creo profundamente en lo que dice el Salmo, que el Señor es el buen pastor y Jesús realmente es el buen pastor, y personajes como yo somos simplemente, digamos que, servidores, seguidores de Jesús, pero no me gusta mucho la jerarquía en la iglesia. Sí, es decir, se comparte más una relación de tipo horizontal Sí, con las personas, entre porque los es que ahora
La idea de muchos líderes es una relación casi que De horizontal, ¿no? subordinación. De subordinación, Correcto. incluso subordinación hasta ideológica. Sí. ¿Qué piensa usted de eso? Lo he vivido, he tenido la experiencia, ¿no? de ser parte de una pirámide eclesiástica donde hay unas autoridades y de ahí fluye digamos que esa organización, pues, en términos de subordinación, pero yo creo que la fe se construye entre todos, la fe es comunitaria, la fe se expresa desde diferentes puntos de vista, la fe se dialoga, la fe se construye, ¿no? Colectivamente. Me encanta la metáfora del apóstol Pablo, ¿no? De cuerpo. Entonces, cuando entendemos esa fe en términos de cuerpo, digamos que esas jerarquías empiezan a caer un poco y nos encontramos con algo más orgánico. Entonces, una construcción así es más cercana, ¿no? a lo que dijo Jesús, en el sentido de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Incluso el servir en la pirámide jerárquica presupone un escalón más, incluso más abajo, ¿no? Entonces, me gusta, digamos, que esas metáforas, y me llama mucho la atención cómo podemos como iglesia ser orgánicos y trabajar entre todos, una iglesia, una visión para servir y para ayudarnos entre todos y construir el cuerpo. Esta visión, llamémosla horizontal, con una propuesta muy colectiva del mensaje, ¿por qué no es tan atractiva para el cristianismo en general? Porque uno observa que las iglesias tradicionales tienden a ser piramidales, ¿no? Jerárquicas. Tanto hablamos del catolicismo como del evangelicalismo. Yo creo que me va a meter usted en varios problemas, Jafet, también con los televidentes. No. Pero Nada. realmente... Aquí está en la cima, no está para estar en problemas. Uy, no, bajémonos a la falda. Su pregunta es muy interesante y se puede abordar desde varios escenarios. Yo no sé si esto es un tema que tiene que ver con ser latino o con ser colombiano, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio la profesora nos decía que nosotros necesitamos el policía. Yo no sé si a usted en el colegio le dijeron alguna vez eso. Nosotros necesitamos el policía que nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer porque no hemos aprendido la autorregulación. No hemos aprendido a autogobernarnos. Y es un mensaje muy importante bíblico que el apóstol Pablo toma y él dice que el Espíritu de Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de tres cosas fundamentales: poder, amor y dominio propio. Cuando Jesús viene a la tierra y nos dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libres, esa verdad es más alta porque esa verdad nos va a exigir a nosotros más autodominio, más autocontrol. O sea, nos va a llevar a nosotros a tomar las riendas de nuestra vida y afrontar las consecuencias de lo que hagamos, de lo que digamos. Esa libertad no gusta porque es más fácil que la ley nos diga qué podemos o qué no podemos hacer. Es mucho más fácil que un pastor desde el púlpito nos diga qué debemos creer o qué debemos pensar. Es más fácil enseñar qué pensar y no cómo pensar. Y por lo general se tiende a confundir eso con autoridad. Correcto. Cuando es autoritarismo. Correcto. E incluso Jesús tiene una frase maravillosa. Eso se lo aprendió a un teólogo chileno que ahorita está en México. Él se llama Ulises Oyarzún, y él explica que hay una frase muy importante que dice Jesús, que dice: yo volveré a los padres contra los hijos y a los hijos contra los padres. Y cuando uno estudia el contexto hebreo, el papá es el símbolo unívoco de autoridad, que incluso si el papá comete errores o se equivoca, él tiene la razón y Dios lo va a respaldar. Pero al Jesús decir esto, está de alguna manera cuestionando esas autoridades. Entonces, nos estamos metiendo en problemas con las autoridades. Sí, es que el pensamiento de Jesús en ese pasaje es
prácticamente revolucionario para ese momento donde la figura paterna era incuestionable, ¿sí? Para ese momento y para nosotros, ¿no? No puedes cuestionar la autoridad, no puedes hablar en contra de la autoridad, no puedes hablar, no puedes criticar. De por sí en muchas iglesias se dice exactamente lo mismo, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, porque escribo muchas cosas que de repente pues van un poco en contra de lo que en muchas iglesias se enseña, y entonces vienen esos comentarios. Quisiera poder tener el tiempo de explicar muchas cosas, pero básicamente, incluso hay un texto que escribí que está disponible en línea. El juzgar desde la Biblia y desde el Evangelio lo podemos entender en tres o cuatro escenarios. El primer escenario, el juzgar contra mi hermano. Cuando yo juzgo a mi hermano, hay una enseñanza de Jesús que dice que antes de juzgar a mi hermano, mire la paja que está en mi ojo antes de ver la viga que está en el otro. El segundo escenario es cuando habla de juzgar al pecador, vemos en Jesús hacia el pecador perdón, hacia la mujer adúltera, hacia la mujer samaritana, o sea, en general, digamos que la actitud de Jesús ante el pecador no es de juicio, sino como de perdonar y de abrazar. Vemos una actitud de Jesús ante las autoridades religiosas de su tiempo, y entonces él las ataca. Él los llama sepulcros blanqueados, y no por el hecho de ser autoridad, sino porque están ejerciendo esa autoridad en detrimento de su pueblo, de sus hijos. Y hay un cuarto nivel, que es esa autoridad que es nociva, que no está haciendo su trabajo, el trabajo que Dios pensó para la autoridad de bienestar y de servicio al pueblo. Entonces, contra ellos Jesús proclama los ayes que conocemos del Evangelio. Y esto es muy interesante. Entonces, el discurso religioso hoy es al revés. Hoy nos dice, juzgue al pecador, juzgue a la hermana que llega a la iglesia en minifalda, o a la prostituta, o etcétera. A ellos júzguelos porque ellos son pecado y son inmundos, pero a los religiosos que están en contra del pueblo, que están yendo en detrimento de lo que está pasando con los mismos hijos de Dios, contra ellos sí cállese y no toque al ungido y etcétera. No toquen a los ungidos, sí. Pero cuando uno lee el Evangelio encuentra que realmente, por lo menos en términos del ejemplo de Jesús, fue como un poco al revés. Muy bien. Interesante estas posiciones que nos está planteando David. ¿Cuántas veces le han dicho rebelde por pensar así? Me han dicho rebelde de 1000 maneras, ya hasta perdí la cuenta, y me gusta que se me nombre rebelde, si esa rebeldía. Incluso hay un texto que publiqué en un colectivo que se llama Él entre nosotros, de la ciudad de Medellín, que ellos están haciendo un trabajo hermosísimo a través de un documental que se llama Jesús en las calles, y me abrieron un espacio en su revista digital, y ahí hay un texto que se llama Jóvenes contra Natura, y en ese texto en particular invito hacia la rebeldía, desde la Biblia. Entonces esto suena como raro. Yo le aprendí a un amigo, teólogo, profesor, le aprendí una cosa muy hermosa, y él decía, es muy triste que desde nuestros conceptos y desde nuestros contextos actuales la rebeldía sea un altivalor, cuando desde la Biblia la rebeldía, si usted lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la rebeldía es un valor. Bueno, ahí está, y lecciones, porque aquí en este espacio, para estar en la cima, entonces, rebeldía contra la injusticia, rebeldía contra tantas cosas que no nos gustan en esta sociedad. Vamos a una pausa y quiero que cuando regresemos me responda esta pregunta sobre eso que usted explicó de Jesús, qué tanto está aconteciendo hoy en el escenario del mundo de las iglesias. Vamos a nuestra pausa y ya seguimos en la cima. Bienvenido a la evolución de la televisión. Sirius TV+, la televisión a un solo clic. Usted podrá acceder al mejor contenido de televisión streaming online nacional e internacional, con más de 41 canales, películas y contenidos de alta definición, el cual podrá disfrutar a través de su móvil, tablet, PC o televisor, con este dispositivo en la comodidad de su casa. ¿Te gustaría implementar Sirius TV+ como proveedor de Internet? Es así de fácil.
debes tener un canal de internet de alta capacidad y descargar los contenidos mediante 2 servidores que son suministrados por nosotros, los cuales estarán configurados para que se puedan transmitir los contenidos que se encuentran alojados en nuestra central de contenidos. ¿Cómo funciona? Nuestros contenidos se encuentran en una nube privada, donde el proveedor de servicios se conectará vía internet y descargará los contenidos a los servidores a través de la red del proveedor de internet, la cual podrá ser implementada con un bajo costo. Finalmente, usted obtiene una propuesta innovadora, fácil, flexible, económica y funcional para sus clientes, a través de la nube y con un retorno de inversión garantizado. Visita nuestro sitio web y agreguémosle valor a su servicio. Sirius TV+, la televisión a un solo clic. Seguimos en la cima con David Gaitán, haciendo reflexiones muy importantes sobre el escenario de la iglesia, específicamente la iglesia cristiana. Y nos ha estado hablando precisamente de la importancia de la autocrítica, de pensar diferente, incluso de rebelarse contra muchas situaciones que están establecidas y que no quieren cambiar. Pero yo le hacía una pregunta para que la respondiera ahora en este ingreso. Bueno, Jesús, todos ostentamos o decimos o sacamos pecho, ¿no? Decimos, yo tengo a Jesús, ¿no? Entonces, lo que me preguntabas ahorita de esos, que yo soy la iglesia diferente o que yo soy el pastor diferente, todavía lo hacemos, ¿no? Entonces, yo tengo la verdad, yo te presento a Jesús, Jesús es la verdad, ¿no? Entonces yo tengo la verdadera revelación de Jesús. Y eso nos mete, honestamente, tenemos que aceptarlo, nos mete en problemas. ¿Por qué razón? Porque resulta que Jesús está escrito en el libro antiguo y ese libro está totalmente susceptible a hermenéuticas, ¿no? A interpretaciones. Y esas interpretaciones pues abren muchas cosas desde que Martín Lutero inicia la Reforma Protestante. Él nos da digamos, una posibilidad, y es que cada cristiano puede interpretar la Escritura. Entonces, hermenéuticas o interpretaciones de la Escritura hay el mismo número de personas que la leen. Eso, efectivamente, sí. Eso ya nos pone, digamos, en un escenario, digamos, muy bastante plural, complejo. Bastante complejo, en el que mi interpretación de Jesús no necesariamente es tu misma interpretación de Jesús y la interpretación de Jesús de mi hermano y del otro. Eso es importante, pero uno encuentra muchas personas que creen que tienen la absoluta verdad, ¿no? Especialmente en los escenarios de iglesias, ¿no? Ellos son absolutos, ya Dios les dijo todo a ellos y los demás estamos equivocados. Sí, eso es cierto. Entonces, desde ese escenario, a mí me gusta mucho el pensamiento de un filósofo, Jacques Derrida, que nos habla con respecto, él pone como escenario el lenguaje. Entonces, él tiene una frase muy famosa que dice, nada hay fuera del texto. Sí, es decir, todo lo que entra en el texto, lo que se puede escribir con palabras, es porque existe, es porque lo hay. Ese es, digamos, que el planteamiento fundamental de Jacques Derrida. Es decir, que lo que no cabe dentro del texto, no hay. Y ahí hay un juego de palabras interesantes, porque ese no haber quiere decir que o no existe o sencillamente no cabe en el lenguaje. En mi modo de verlo, me gustan las palabras de este filósofo porque a Dios no lo podemos meter en el lenguaje. Si nosotros hablamos de Dios, ya no estamos hablando de Dios, porque Dios es mucho más. No cabe. Es una construcción en el lenguaje. Definitivamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros hablamos de Dios, no hablamos de Dios, sino que nosotros estamos hablando de imágenes de Dios. Estamos creando imágenes de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros criticamos a los católicos, ¿no?
nosotros le decimos al católico, usted tiene que tumbar esa imagen, usted tiene que bajar ese, y les criticamos sus imágenes, pero somos ignorantes en cuanto a que nosotros mismos nos hemos construido imágenes de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos contener en el lenguaje. Les voy a poner un ejemplo en dos segundos. Resulta que nos vamos a una expedición a una isla virgen. Nos vamos a ir de expedición a esa isla y montamos un equipo y llegamos a la isla. En el momento en el que pisemos la isla para estudiarla, para tener un acercamiento con la isla, deja de ser virgen. Entonces, eso nos pasa con Dios. En el momento en que nosotros tenemos acercamientos a Dios, desde el lenguaje, desde el conocimiento, desde la filosofía, desde la teología, en el momento en que llegamos a descubrir una característica de Dios, ya deja de ser Dios porque entra en nuestro lenguaje, pero nosotros seguimos todavía insuficientes. ¿Por qué traigo esto ya para cerrar esta parte? Y es porque Jesús vino a la tierra y Él quiso mostrarnos una imagen de Dios. Y eso es muy importante. Jesús mismo quiso traer su imagen de Dios. Entonces, cuando uno de los discípulos le pregunta, muéstranos al Padre, él le dice, ¿me has visto a mí? Has visto a mi Padre. Es decir, Jesús nos está diciendo, si me ven a mí, están viendo la imagen del Padre. Y esa palabra, esa sola palabra, Jafet, Padre, ya nos crea una imagen de Dios. Deme 30 segundos, por favor. Y es que en el Antiguo Testamento había varias imágenes de Dios. Estaba la imagen de Dios guerrero, ¿no? Dios poderoso. Ellos necesitaban un Dios que los defendiera en la guerra, porque ese era su contexto. Tenían la imagen de rey, de señor, ¿no? De un Dios poderoso. Encontramos muchas historias. Una vez encerraron el Arca del Pacto con una estatua de un Dios, y al otro día amanece esa estatua inclinada ante el Arca del Pacto. Entonces, nuestro Dios es Dios de dioses. Hay muchas imágenes de Dios, pero es revolucionario que Dios nos quiere presentar la imagen de Dios como Padre. Y eso no existía antes de Jesús. No existía esa imagen. Miren lo interesante. Hoy lo que tenemos en la iglesia son imágenes de Dios. El Dios iracundo, el Dios próspero, ¿no? El Dios traqueto también. ¿El Dios de odios? Ese me gusta. Hay un texto que también tengo publicado en una revista digital que se llama La Academia de Teología, y en esa revista el texto se llama La imagen del Dios Pablo Escobar. ¿Cuál es el Dios Pablo Escobar? Lo mato. Esto es un mito alrededor del traqueto, ¿no? Y el mito es que yo lo mato, lo entierro, lo desentierro y vuelvo y lo mato. Esa es la imagen de Dios de muchos cristianos hoy día, por ejemplo, con los desastres naturales, ¿no? Entonces, hay maldad en la tierra, Dios manda un terremoto, un huracán, un desastre natural y nos mata. Pero como somos malos, nos resucita y vuelve y nos mata en el infierno. Es interesante. Hay muchas imágenes de Dios. Bueno, y ahí me surge a mí la siguiente inquietud. ¿Por qué el Dios de Jesús, o sea, esa imagen de Dios que presentó Jesús, pareciera que no gusta mucho en los escenarios de muchas iglesias? Porque parece que el Dios de Jesús no gusta, le gusta otras imágenes de Dios que precisamente hiciste referencia del Antiguo Testamento. Sí, nos gustan muchas imágenes de Dios y ¿por qué no nos gusta el miedo, no? Pagamos un tiquete para entrar a una película en donde nos asustan o a una casa de sustos y todo eso. Y como que respondemos mejor al miedo que a lo propositivo. Nos gusta ser reactivos y no proactivos. Entonces el discurso del miedo es un discurso de miles de años. Y tenemos miles de años de discursos de miedos sobre nuestras espaldas. Y eso tiene mella.
pero Jesús viene a presentarnos una buena noticia, no una mala. Regresemos de comercial y le voy a lanzar una pregunta bien interesante, porque estamos en un proceso político y electoral en Colombia donde observamos en algunas iglesias una politización. Y entonces mi pregunta es, ¿debe un pastor decirle a los miembros por quién votar? ¿Debe politizarse la iglesia? ¿Qué piensa usted de eso? Pero esa pregunta después precisamente de unos mensajes importantes para nuestros televidentes aquí en TV3 en La Cima. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Óscar Ardila. Y les saluda Diana Guerrero. Los estaremos acompañando todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana. Donde tendremos grandes invitados, tendremos cantantes, actores, actrices, médicos, deportistas. Chismes, noticias de la farándula y muchos temas de interés, así que no se lo pueden perder. Aquí en su nuevo programa, TV3, el Magazine. Al estilo de los mejores programas de televisión a nivel internacional, llega por TV3, tu mejor canal de televisión, el canal de Comunicamos Más 100% colombiano, la programación de Reggaeton Party, Magazine, Radio y Televisión, con tu DJ Mao Mixdan, el colombianísimo. No te lo puedes perder, con noticias, artistas, invitados especiales, mucho reggaetón, videos especiales y por supuesto, lo mejor de lo mejor en la rumba urbana. No te lo puedes perder, nos vemos de 5 hasta que tu cuerpo aguante. Reggaeton Party, aquí en la Casa del Reggaetón, con mucho más flow. La siguiente es publicidad política pagada. Hay 3 clases de personas en el mundo: los que no saben lo que está ocurriendo, los que sencillamente miran lo que está ocurriendo, pero también están las personas que hacen que las cosas ocurran. Es posible cambiar la historia. ¿Usted lo cree? Piense en paz. Jafet Paz Rentería, 106 a la Cámara por Bogotá, en el partido Somos. Bueno, ya hemos tenido algunas lecciones muy importantes en este diálogo en La Cima con David Gaitán, un joven pastor y periodista muy inquieto, que nos ha estado dando algunas lecciones muy importantes para conocer al Jesús histórico y también al Dios de Jesús. Había una pregunta que quedó antes de ir a comerciales. Sí, bueno, ¿será que los pastores nos pueden y nos deben decir por quién votar? Bueno, yo creo que los pastores hemos hecho muchas cosas ya que pueden ser ética y moralmente condenables o incluso aprobables. Me acabo de inventar esa palabra, me disculpo con usted y con la audiencia. Pero asimismo, también creo que tenemos digamos que la responsabilidad, ¿no? De hacer nosotros un tamizaje de todo lo que nos llega, ¿no? La misma Biblia dice, examínenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo, porque a este tipo de situaciones nos vamos a afrontar muchas veces. Entonces, pues que un pastor diga, si quiere decir por quién votar, que lo diga. El problema es en que nosotros como creyentes y como miembros de una comunidad aceptemos sí o no la sugerencia o la imposición del pastor. Por supuesto que un pastor, al tener un púlpito y tener un dominio y tener una autoridad eclesiástica, de alguna manera manda, ¿no?, la parada y se gana unos votos. ¿Eso es ético? O sea, digamos, es bien complejo, ¿no? Pero uno podría preguntarse, ¿es ético eso desde la perspectiva pastoral de meterse en algo que es de la libertad de cada persona? ¿No podría ser una abuso espiritual? Se nos meten en todo.
Yo he conocido casos de iglesias y pastores y personas a las que les dicen con quién se puede casar y con quién no, a la señorita o al joven en la iglesia. En qué año se puede casar o en qué año no se puede casar. No, nos dicen si ponernos arete o no ponernos arete, falda, pantalón, bermudas, color rojo. Se nos han metido en la vida. El pastor se nos ha metido y nos dice. Entonces, yo creo que más allá de la discusión ética es el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? No la famosa frase que ya se ha convertido en cliché. ¿Qué haría Jesús? En mi lugar. Sí, más bien preguntémonos qué hizo Jesús. Y pues en el Evangelio Jesús nunca tuvo ninguna relación proselitista con ningún político porque no existía la política como la conocemos hoy. Ni con ¿no? ninguna religión. Ni con ninguna religión. Jesús no es el creador del cristianismo, por ejemplo. Y en la mente de Jesús no necesariamente estaba, dicen los que saben, los historiadores, crear ninguna religión, sino que el cristianismo fue un movimiento que surge después, que es reaccionario a unas tesis que maneja Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Con respecto a esto, pues Jesús no habló del tema porque hay un anacronismo, no existía la democracia como la conocemos hoy en los tiempos de Jesús, pero sí podemos ver que Jesús sí hizo política. Y la iglesia primitiva hizo política. Voy a poner un ejemplo. Jesús nunca hizo proselitismo por ningún candidato, pero tampoco por ningún rey, ni por ningún gobernante en su época. Pero ¿qué hizo Jesús? Hizo política, entendiendo la política como la herramienta para servir al pueblo. ¿Cómo hizo política Jesús? Tocando al leproso. Era prohibido tocar al leproso, ¿por qué razón? Porque el leproso era inmundo. Y entonces el leproso me iba a mí a contagiar su inmundicia. Y si yo era inmundo no podía entrar en el templo. Jesús tocó al leproso. O sea, el milagro más allá de sanar la lepra es el toque de Jesús con el leproso. Eso es política. Es acercarse a servir a quien lo necesita. Pero la política de Jesús tuvo una secuela en el libro de los Hechos y la iglesia de Jerusalén hizo política. ¿Qué hizo la iglesia de Jerusalén? La iglesia de Jerusalén ayudó a las viudas y a los pobres de la comunidad. Narra el libro de los Hechos que los que tenían vendían todo lo que tenían y lo daban a los pobres. Eso es política. Bien, ¿se podría entonces decir o afirmar que eso sería un abuso espiritual, por ejemplo, o no? No necesariamente. Vuelve y me direcciona. ¿Sí o no? Sí, bueno, abusos hay muchos y abuso es usar una posición de autoridad o de ventaja sobre un individuo para influir sobre sus libertades. Entonces, si el pastor presenta un candidato más allá de la simple recomendación y su autoridad coacciona de alguna manera la decisión del individuo, se constituye en abuso. Pero si el pastor presenta una propuesta de un político o de 10 políticos, entonces no veo por qué tiene que haber abuso, siempre y cuando no se use el escenario eclesiástico para tal fin, que en este caso son las liturgias, las reuniones, los cultos, que digamos que desde el constructo litúrgico que hemos hecho al recinto lo hemos destinado al culto, no a otro tipo de actividades proselitistas. Incluso, y podemos tener cuidado con esto que voy a decir, pero incluso el proselitismo religioso, el entre comillas evangelismo, puede constituirse en un abuso religioso. Bien, ahora que hacía referencia de la obra social de los primeros cristianos, otra cosa que observo en tus escritos es una autocrítica al escenario evangélico, precisamente porque muchas iglesias poderosas, entre más dinero tienen, parece que menos obra social hacen.
Sí, bueno, en estos días pasados tuve la oportunidad de entrevistar a un NN, entre comillas, es un ministerio de la ciudad de Santiago, creo, en Chile. Ellos tienen un ministerio que se llama Teografías Digitales y yo le preguntaba a la persona que está detrás de él que sus críticas hacia quién iban orientadas y él me decía algo que también me pasa y que me sirve para responder a su pregunta, Jafet, y es normalmente la crítica que ellos hacen y que yo hago primero es hacia mí. O sea, muchas veces yo no pienso en criticar al pastor de la mega iglesia, a esos, los malos, y nosotros somos los buenos, entonces critico a los malos porque nosotros somos los buenos, no, porque nosotros mismos tenemos muchos comportamientos que van en detrimento, y muchas de las cosas que yo critico en mis escritos es porque yo mismo las he caído en ellas, he actuado de esa manera. Nos falta más, de verdad, nos falta más ayuda social, nos falta más sacarnos el alimento de la boca, nos falta más darnos, nos falta más. Todavía seguimos siendo muy egoístas. Entonces, sí, claro, todos aquí, el problema es que todos estamos en la misma canasta. Aquí, el que como dice el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero lo que sí estamos haciendo es señalar esos comportamientos. Que si se presentan en tal iglesia, en tal otra o en la mía, no sé, ¿no? Como decía el programa de televisión basado en hechos reales, si este programa es ficción, pero si se parece, no recuerdo cómo era la frase, si se parece, es pura coincidencia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es pura coincidencia, así decía la frase, y eso nos pasa. O sea, yo me estoy criticando continuamente muchas cosas, muchos comportamientos que yo mismo tengo. Aprovecho para lanzar una cuña. Escribí un libro que espero, con la ayuda de Dios, que este año sea publicado sobre el matrimonio, y muchas de las cosas que denuncio en el libro, pues son actos que yo cometo en mi matrimonio que van en detrimento de mi relación. Entonces, es muy importante poder desarrollar primero un espíritu de autocrítica. Por supuesto, no les voy a decir cuáles son, ¿no? No voy a llegar a ese nivel todavía de santidad y de mártir ni nada de eso, pero sí es importante desarrollar un espíritu de autocrítica, y al que le caiga el guante, amén. Sí, o sea, muchas personas seguramente no entienden ese tipo de autocrítica, y más cuando hay escenarios donde se ha satanizado la autocrítica. Y uno lo que observa es que Jesús, cuando dice que antes de criticar a tu prójimo, primero saca la viga que está en su propio ojo, está enseñándonos esa autocriticarnos. Claro, ¿sí? Por supuesto. Y yo sí creo que uno puede llegar a quitarse las vigas del ojo propio y alcanza a ver las del otro. Sobre todo porque es que no podemos estar callados ante la opresión de ningún tipo, ni económica, ni política, ni militar, ni religiosa. Muy bien. Y ahí vamos a entrar ahora a un asunto bien importante aquí en La Cima. Unos mensajes importantes y continuamos en este diálogo interesante con el pastor y periodista David Gaitán. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Sara Villa y estaré con el chef Luis Forero todos los martes y los jueves de 1:30 a 2:30 de la tarde en Cocina con Pasión, donde podremos aprender a preparar recetas rápidas, ricas, fáciles, originales y tradicionales. Aquí por TV3, Televisión Alternativa, canal de Comunicamos Más, empresa 100% colombiana. Hola mi gente, se les habla Don Fulano. El galán de telenovela, yo lo mato con mi flow. ¡Mambo! Y le quiero decir que vamos a estar cocinando aquí en el canal TV3. ¡Nos fuimos, Don Fulano! ¡Chacho! ¡El gordito le llegó! Frente a la verdad en televisión. Un invitado especial cada día, tratando temas de interés para nuestros televidentes, en comunicación directa a través de la línea telefónica. Frente a la verdad en televisión, por TV3, Televisión Alternativa.
Hola papacitos, mamacitas de TV3 Televisión Alternativa, canal de Comunicamos Más, empresa 100% colombiana. Les habla doña Nola, la viuda más alegre de Colombia. Les cuento que estoy más contenta que una fufurufa con el marido preso, porque vamos a estar aquí en TV3 próximamente con el programa El Rinconcito de doña Nola. Ay, para que te rías, te relajes, olvides los problemas. Si tú mantienes más estresada que un vendedor de minutos con el té dañado, ponte a ver el programa y relájate, la vamos a pasar rico con entrevistas divertidas, momentos alegres, shows de humor, estándar, etcétera. Mejor dicho, no te lo vayas a perder. ¡Ay, qué dicha! Estoy feliz. ¡Chao! ¡Nos vemos! A través del Facebook Live y también a través de www.canaltv3.com. Por ejemplo, Adriana Gómez dice, totalmente de acuerdo, iglesias con millonarios recursos y cero apoyo en obra social. Pero bueno, en esta parte vamos a entrar en un debate bien interesante que se está dando en el mundo de hoy, y es hasta qué punto es conveniente ese discurso casi que de derecha, ¿no?, que se está manejando en algunos escenarios. Yo, digamos, desde mi perspectiva, lo que entiendo es que el mensaje de Jesús no es ni de izquierda ni de derecha. Además, no se podría catalogar porque sería un anacronismo. Pero ¿por qué uno observa, por ejemplo, en el discurso de muchas comunidades, de muchos líderes, tanto en Estados Unidos y en muchos países de América Latina, que hay un enfoque y un énfasis y una tendencia a mirar aspectos muy de derecha del mensaje cristiano, incluso desconociendo muchos otros discursos que hay en la Biblia donde se protege al pobre, a la viuda, al huérfano, que entonces se podría decir que eso es izquierda? ¿Qué piensa de eso? Sí, bueno, esta pregunta tiene tanto de ancho como de profundo. Como dices, sí hay un anacronismo en querer hablar de derechas y de izquierdas desde el Evangelio, porque en los tiempos de Jesús no existía, digamos que, esta concepción, ni nuestro sistema, ¿no?, político, democrático, no existía. Existía el reino, ¿no?, que era monárquico, y había pues una dinámica alrededor de eso, pero a pesar de eso, la Biblia, y no solo Jesús, y esto me encanta de la Biblia, que la Biblia tiene un tremendo mensaje social. No sé, y para que no me vayan a apedrear, si socialista, pero sí social, en la misma ley. Pongo un ejemplo. Cuando se establece la ley del sábado, del día de reposo, hay algo muy interesante en el texto, y es que en el día de reposo no solamente descansaban los judíos, quienes eran objeto de la ley, sino que además descansaban los animales y los esclavos y los extranjeros. Es decir, mira que hay un proteccionismo de todos modos desde la misma ley hacia sociedades o estratos, para hablarlo en nuestro lenguaje, menos favorecidos. Incluso hay una ley que es muy importante, es con respecto a los forasteros, ¿no? Hoy día para nosotros es muy fácil desechar a los inmigrantes. Votamos en ciertas naciones por presidentes, entre comillas, cristianos, pero que... La Biblia es protectora con los extranjeros. Exacto. De tal manera que, a ver, si nos contextualizamos en un minutico, en los tiempos en los que se escribe la ley, es muy fácil. Nosotros tenemos nuestro clan, tenemos nuestra nación, ocupamos un territorio, el cual adquirimos de muchas maneras. Una de esas maneras es que un día vinimos, llegamos y lo conquistamos. O sea, matamos a los que estaban viviendo acá, los enterramos, violamos a sus mujeres, nos quedamos con sus esclavos y tomamos posesión del territorio. ¿Qué pasa? En los tiempos de la Biblia, dar la bienvenida a un forastero era peligrosísimo.
Eso es como si yo le dijera hoy a nuestros televidentes, yo los invito a que ustedes abran la puerta de su casa a un guerrillero, ex guerrillero de las FARC y le den posada. Algo más o menos así era lo que pedía la ley con respecto a los forasteros. ¿Por qué razón? Porque tú no sabías si la persona que estabas hospedando era un enemigo que quería vigilar y quería controlar y luego venir a tomar el territorio. Y aún así, la ley habla de estar a favor de ser hospedadores como un valor muy importante. O sea, arriesgas tu integridad, arriesgas tu seguridad por atender a un extranjero. Nosotros hoy no llegamos ni al talón de lo que significaba en aquel entonces esto que les estoy comentando. Entonces, desde allí vemos ya, digamos, un componente social en las escrituras y con Jesús muchísimo más. Entonces, como yo te digo, desde la Biblia sí se construye mucha política de la monarquía. No, habían teocracias. Dios pone un rey y el rey manda. No como democracias como las que tenemos hoy. Pero como no existía la democracia en los tiempos de Jesús, pero la iglesia primitiva sí entendió una manera de hacer política. Y es una política que ayuda al necesitado, donde los ricos venden todo lo que tienen y lo entregan a la viuda. De hecho, se levanta crítica dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque resulta que no se les estaba repartiendo a unas viudas. Y el pastor de aquel entonces, o el apóstol, no se paró a decir, los que me están criticando, lárguense de la iglesia, bien puedan irse. No, ¿sabe qué hicieron? Conformaron un consejo para atender la crítica y resolver el problema. Yo me preguntaba a propósito de eso, ¿por qué muchas veces otros textos se aplican literalmente? Y ese texto, por ejemplo, ahí sí, entonces se busca la manera de ahí sí de no entender lo que quiso decir. Ese sí es figurado. Exacto, sí. Es lo mismo cuando a mí me preguntan del libro del Génesis, del Apocalipsis, que viene la gran ramera y que vienen las bestias con las 7 cabezas y los 10 cuernos y la cara fea, ¿no? Y la gran ramera, nos encanta decir que la gran ramera es la Iglesia Católica, ¿sí? Pero yo me pregunto, ¿en dónde trazamos la línea de lo literal y lo figurado? Porque todos los cristianos estamos de acuerdo en que hay cosas que son figuradas, ¿no? El monstruo de las 7 cabezas no esperamos verlo real, 7 cabezas, sino que entendemos que puede ser un gobierno, etcétera. Asimismo ocurre con la Biblia. Nos hemos vuelto, y lo negamos, que es lo más lindo y lo más chistoso, nos hemos vuelto tan caradura que trazamos la línea de lo que entre comillas es literal y en lo que entre comillas es figurado como se nos antoja, pero no hacemos un ejercicio juicioso, exegético y hermenéutico para interpretar realmente qué textos son y qué textos no son. Así que en política y en la vida en general, me gusta el comentario de nuestra televidente y le agradezco mucho que nos escribe con respecto a que esas iglesias que tienen miles de millones y que no invierten en ayuda social, yo me pregunto, yo que me gano el mínimo, ¿cómo estoy ayudando al necesitado? Yo quiero que el gobierno se encargue, por ejemplo, de limpiar los océanos del plástico. ¿Yo qué estoy haciendo para aportar para que el planeta no se vaya a destruir? Bueno, hay muchos temas que se nos quedan para hablar, pero quiero que hablemos un poquito de su comunidad, de la Casa del Almendro. Gracias, Jafé. Sí, hablemos un poquito a nuestros televidentes antes de despedirnos de la Casa del Almendro, cómo son